Siguiendo con algunas de las actualizaciones que se van dando en el mundo acerca de todo el proceso de desdolarización, hoy os quería traer algunas noticias más. Es un tema muy interesante, es normal que le resulte atrayente a la gente. En concreto, hoy tenemos como protagonista a nada más y nada menos que 160 países en el mundo en total. O sea que ya no estamos hablando de grupitos de países que se llevan bien entre ellos o que no se llevan tan bien, aunque alguno de estos grupos lo trataremos en las distintas noticias. Pero más que nada vamos a tratar cómo el mundo se sigue desdolarizando y precisamente os lo traigo de la mano de una de las cuentas que más suelo seguir, porque a pesar del nombre, Wealth no solo publica cosas que tengan que ver con riqueza, sino también de los acontecimientos que se van dando en el mundo, por el que se nos hace saber que casi 160 países del mundo van a adoptar el nuevo método de pago de los BRICS, el sistema denominado BRICS Pay. En un primer momento se plantea que este sistema, lo primero de todo, esté fuera del alcance de Estados Unidos, porque ya hemos visto la San-Cio-Nes, que ponía Estados Unidos a otros países, evidentemente que estos se quieren librar y quieren implementar este nuevo sistema. El sistema de los BRICS Pay y este sistema de pagos ha dado mucho que hablar en los últimos días y quién sabe si algún día este mismo sistema directamente pueda sustituir al sistema SWIFT y al Banco Internacional de Pagos. Como leemos en esta noticia, os lo traduzco un poquito del inglés, esta plataforma va a facilitar las transacciones en monedas locales, reduciendo la independencia con el dólar estadounidense. Vale, que en un principio evidentemente es lo que se pretende, ir saliendo cada vez más del dólar de Estados Unidos y del sistema financiero tradicional conocido como SWIFT. En este movimiento, que puede transformar totalmente cómo conocemos el sistema global financiero, 159 países por un solo país, no se quedan en 160, esperan adoptar el sistema BRICS Pay, el sistema de pago de los BRICS, cuestionando, poniendo así en entredicho, la dominación de las instituciones financieras de Occidente. Evidentemente refiriéndose a la Fed como el Banco Central, al Banco Internacional de Pagos, al sistema SWIFT y a la dependencia con el dólar de Estados Unidos. 159 países, que ahí es nada, 159 países planean adoptar el sistema de pagos de BRICS Pay, quitándose de delante tal cual la divisa estadounidense, el dólar estadounidense. Caería la civilización occidental, por lo menos tal y como la conocemos, perdería un montón de fuerza. Vemos como los BRICS, ya anteriormente había comentado en otro vídeo que tenían cerca de 80 solicitudes para entrar a este pacto entre países, a este grupo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Habían invitado también estos países fundadores de los BRICS, que no por ello tiene finalmente que ser los países totales que estén en los BRICS, habían invitado también a Arabia Saudí y a El Salvador, que dudo yo mucho de que Bukele, con lo que le guste la libertad, vaya a ceder ante países que literalmente 3 de los 5 tienen control de capitales, o por lo menos control de capitales formalmente dicho admitido por el propio gobierno. Ya vamos viendo países como Emiratos Árabes Unidos, países como Irán, como Argentina y como Bolivia, a los que literalmente se les está poniendo en este grupito de los BRICS, o por lo menos en las infografías así nos lo hacen saber. Yo en un primer momento dudo mucho que Argentina, por ejemplo, estando Javier Milei, vaya a querer tener comercio muy cercano con países que son duras, ni en el caso de Nayib Bukele, pero ya vamos viendo por algunas infografías que se está metiendo de repente las banderas de estos países. Ya no solo digo en esta cuenta, en un montón de cuentas más, que esta por ejemplo la sigo mucho, la cuenta de Wealth en Instagram, que es súper buena. De hecho, si no me equivoco, es una de las más grandes de Estados Unidos. Pero quería relacionároslo con la siguiente noticia también, en la que vemos que efectivamente el 90% de los pagos que se están haciendo entre China y Rusia están siendo realizados, se están realizando sin el dólar estadounidense. El 90% de los pagos, Pararos un momento a pensar la salvajada que es eso, entre un comercio tan importante entre dos países como son China y Rusia, que no estamos hablando de Moldavia con Lituania, con todo el respeto del mundo para esos países, estamos hablando del comercio entre el país continente y el país que le va a dar el sorpaso a Estados Unidos, el país que le va a comer la tostada y se va a convertir en la primera economía mundial. No nos hacemos una idea de verdad la importancia que tiene esta noticia. El 90% de los pagos se realizan ya entre Rusia y China sin el dólar. Estamos ahora por último viendo efectivamente que en aras de una crisis la gente se está refugiando un poquito más en el dólar. Es normal porque, bueno, tradicionalmente el movimiento de los inversores es salir de la renta variable de países emergentes y refugiarse en oro, dólar y bono alemán. Entonces, en un primer momento, como es la divisa también más libre y más difundida del mundo, es normal que se siga dando un poquito este repunte del dólar por la adopción, pero realmente en el largo plazo, que es donde se ven las tendencias de verdad, estamos viendo cómo el mundo abandona el dólar. Y actualmente tenemos a dos países que son superpotencias, con
un 90% de los pagos, como bien nos da a ver esta infografía, realizándose sin el dólar. A todo esto también hay que indicar, y os traigo otra noticia más, esta de la cuenta de The Trillionaire Life, en la que se nos hace saber, y bueno, otras muchas cuentas también lo han publicado, que la onza de oro alcanza los $2.500, de hecho se ha pasado de $2.500 por primera vez en toda la historia. Evidentemente, cuando hablamos de onzas, nos referimos a la onza Troy, no a la onza de pesaje. La onza de pesaje normal son 28,3495 gramos y la onza Troy son 31,103476,8 gramos. Varía bastante, aunque parezca que no. Aproximadamente un 10%. Ojo, que ya es. Y más todavía tratándose, y nunca mejor dicho, de su peso en oro. La onza de oro, la onza Troy de oro, superaba los $2.500 por primera vez en toda la historia. Pero sin embargo, a pesar de esta gran noticia, que revela efectivamente cómo el oro es un hedge ante la moneda fiat, ante el dinero de los políticos, es decir, el oro te cubre con respecto a la inflación, te compensa la inflación, vemos sin embargo cómo China dejaba en esta última parte del año, aproximadamente desde junio-mayo, estancaba totalmente sus compras de oro. Ya vemos onzas Troy en millones, vemos las reservas internacionales de China en volumen de oro evidentemente, y cómo los cambios de la cantidad de oro que China tenía han desaparecido tal cual, demostrando que ya no está comprando oro, como señalo por aquí con el ratón. Vemos aquí, tal y como nos indica la palabra flat, se ha estancado totalmente, está plano. China ya por último, como en este último más o menos cuatrimestre, no ha comprado nada de oro, a pesar de todo el repunte que ha tenido. Vemos sin embargo cómo sus compras anteriores, y aumentando considerablemente desde más o menos marzo de 2022, preveían perfectamente lo que iba a pasar con el precio del oro. Ya se ha ido a $2.500 la onza Troy, así que felicitaciones a todos los países, a todas las empresas y por supuesto, sobre todo a todos los particulares que han depositado una parte de su ahorro en oro, porque precisamente el oro demuestra ser una cobertura contra la inflación de las divisas. Como bien exponía Michael Saylor en algún podcast, una casa en primera línea de playa en Estados Unidos hace 100 años te costaba $10.000 y hoy te cuesta $10 millones. La casa es exactamente la misma, la ubicación y por tanto las características también, porque antes te costaba $10.000 y ahora te piden $10 millones, que es literalmente 1000 veces más. El producto es el mismo, cada vez te van pidiendo más unidades del dinero, eso significa que cada unidad del dinero vale menos. En concreto, ha perdido un 99,99% de su poder adquisitivo, si lo midiésemos en base a estos precios de esta casa en primera línea de playa en Estados Unidos. No por ello menos importante, veíamos precisamente este índice de miedo-codicia en el mercado cripto que está en 46, saliendo ya del miedo, empezando a estar en la neutralidad, pero os quería enseñar sobre todo el repunte que han tenido la inmensa mayoría de todas las criptos, que siguen indudablemente el comportamiento de Bitcoin, aunque ahora por último se ha desligado un pelín, y amanecíamos hoy con un precio de $61.000, actualmente $60.700, recuperándose de manera muy fácil de los 58K, recuperando $2.000 en su precio con esta facilidad, desde los 58K hasta $61.000 son los que aparecíamos en esta mañana hora española, porque no eran exactamente 58.000, era un poquito más, por eso digo que recuperar 2.000 y poco y no exactamente $3.000, aún así es recuperar, y os lo enseño para que lo tengáis, un 3,91%, de hecho desde hace nada, un pelín antes de grabar el vídeo estaba en un 4% en un solo día, efectivamente presentando algo de volatilidad, pero también una facilidad increíble para superarse en precio, recordando la poquita inflación que tiene hoy en día Bitcoin, apenas en torno a un 2% y siendo más baja que la inflación del oro, que la cantidad de oro que se suministra. Recordando por supuesto que este precio que os enseño es el precio de Bitcoin en el mercado secundario, que se pone de acuerdo al criterio de la liquidez de Bitcoin que hay en los exchanges, es decir, la cantidad de Bitcoin que hay en las plataformas que sirven como intercambio. Ya me entendéis, Binance, Coinbase, Kraken, KuCoin, Bit2Me, todos estos, ¿vale? MEXC, OKX y demás sitios. Vemos en Bitcoin un sistema de riqueza líquida al portador, que no tiene por qué ser nominativa si te llevas esas criptos utilizando, por ejemplo, plataformas como Fixit Float a una wallet que no te identifica. Es imposible que sea embargable, sencillísimo de transportar, simplemente llevando 12, 18, 24 palabras como frase semilla puedes volver a construir toda la cartera y a partir de ahí obtener las claves privadas de cada dirección de cada una de las monedas que tienes en esa wallet, una vez que haces que se pierda el rastro también de todas las demás direcciones de otras stablecoins, por ejemplo USDT que vaya por la red
de Tron, ahí te evitas la fluctuación con respecto a la moneda fiat y tampoco son embargables. Todo este mundo lo ha creado Bitcoin y precisamente por ese motivo, ya no solo es que Bitcoin sea el oro digital, es que precisamente llamar a Bitcoin el oro digital es insultar a Bitcoin. También quería enseñaros por aquí la M1, el agregado monetario M1 de Estados Unidos, que lo podéis buscar por el ticker en TradingView, que es el programa que yo estoy usando ahora para ver este gráfico, lo pone por aquí debajo, igualmente yo lo indico. Lo podéis buscar por su ticker USM1, United States M1, que la M1 representa la cantidad de dinero que hay en circulación más los depósitos a la vista, es decir, más el dinero que está en cuentas corrientes, y que por tanto es susceptible de que los bancos lo utilicen para dar préstamos y por tanto multiplicar el dinero. Aquí veis la salvajada que ha hecho el gobierno de Estados Unidos imprimiendo ese dineral, exactamente igual que la zona euro, y sobre todo haciendo un poquito de zoom, veis la salvajada que fue desde enero del año 2020 hasta abril del año 2020, el primer trimestre. Veíamos esta auténtica salvajada, por la que casi cuadruplicábamos la cantidad de dinero en circulación siguiendo la definición de M1, es decir, cantidad de dinero creado más cuentas corrientes, es decir, depósitos a la vista. También quería poneros la locura que es actualmente la deuda que tiene Estados Unidos. Es que es un auténtico locurón, de verdad. Acercándonos un poquito, vemos por aquí cómo subía en tan solo un trimestre, el primer trimestre de 2020 para ser exactos, pleno año del bicho, como hasta hace nada estaba en 35 billones de dólares, billones de los hispanohablantes, un 35 seguido de 12 ceros, o lo que sería decir lo mismo, 3,5 por 10 elevado a 13 en notación científica, una auténtica locura. Os dejo por aquí para que veáis, ajusto la escala automáticamente y aquí tenéis el comportamiento de la deuda de Estados Unidos. El país más endeudado de la historia de la humanidad, sin ninguna duda. Actualmente 34 billones 832 mil millones de dólares. Hasta hace nada llegó a tocar los 35 billones. 35 por 10 elevado a 12, o lo que sería decir lo mismo, 3,5 por 10 elevado a 13, para tenerlo en notación científica, en dólares. Precisamente por todo esto, no es casualidad, y perdón que no lo había dicho antes, podéis buscar el dato anterior precisamente en TradingView, al igual que en otras muchas plataformas, como USGD, US United States, GD Government Debt, deuda del Estado, deuda del país, deuda del gobierno, se entiende. Por aquí vemos el comportamiento que ha tenido precisamente el aumento o disminución, en este caso aumento, de reservas hasta darnos el dato final de oro en Rusia. Esta auténtica salvajada, veíamos efectivamente cómo estancaba sus compras a partir de enero de 2020, pero como igualmente tenía unas subidas increíbles. Tengo este gráfico, cada punto es un trimestre, ¿vale? Podríamos cambiarlo un momentito, lo cambiamos a un año, por ejemplo, y aquí vamos viendo, es que ya es indiscutible, efectivamente veíamos este estancamiento prácticamente en la compra entre 2020 y 2021, incluso ya aminorando mucho el ritmo de compra en 2019, pero os doy un dato más, por ejemplo, y os lo pongo trimestral para que lo veáis tal cual. Estas compras, repuntes bestiales, año 2009, justo después de estallar la crisis, año 2015, cuando todos los países del mundo oficialmente salían de la crisis, y hasta día de hoy, donde, como veíamos en la tabla que os ponía antes, sacada de Bloomberg, se estancaban actualmente las compras de China. Estas son las reservas de oro que tiene China. Vamos viendo precisamente que cuando se estancan las compras de China, las mantiene durante un periodo muy largo, pero nunca vende, nunca se reducen, siempre van a más, demostrando que los activos buenos no se venden nunca. Se pueden utilizar como garantías, como colateral de préstamos, pero no se venden nunca. Que se queden una parte los que dieron el préstamo de la garantía total que tú has puesto, el resto del activo te lo llevas tú. Esa es la manera de tener liquidez sin tributar gracias a ese activo, pero los activos buenos nunca se venden. La inmensa mayoría siempre nos lo quedamos nosotros. Bueno, indudablemente interesantísima toda esta realidad que se está dando del proceso de desdolarización del mundo. Seguimos al pendiente. Mi nombre es Mr. Brent, ha sido un honor para mí informarles. Les prometo que aquí seguiré haciéndolo y nos vemos en el próximo vídeo.